Mis oídos ya escuchando música están. Cansadora es la vida aquí de este lado, y mis brazos casi ya no pueden remar, agotados y heridos por tantos días. Necesito encontrar el puerto de amor. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. He soñado con aquellas bellas moradas que ninguno ha visto en este mundo jamás, de belleza que no puede ser comparada, pues la gloria del Señor se encuentra allí. Mucho más hermoso que el sol al ponerse, o el reflejo del rocío en una flor. Es aquel encuentro para los redimidos, pues valió la pena aquí luchar y vencer. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a Santo Espíritu de Cristo mora en este corazón. Lléname de tu presencia, cólmame de bendición, cólmame, cólmame.
pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la Biblia: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos, diríjanos. Padre, gracias por darnos a Jesús. Gracias por darnos su santa palabra. Gracias por la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Dios, por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen, y gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su santa palabra. Ahora le pedimos, Señor, que nos hable, y le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Señor, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Y continuamos con la miniserie Cristo, el Yo Soy. Hoy vamos con el tema número 49. Dentro de Cristo, el Yo Soy, estamos desarrollando lo que Él dijo en San Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino. Vimos en San Juan 1:51 y en Génesis 28, versículo 12, que Cristo es la escalera que une el cielo con la tierra. Cristo es el único camino que nos hace volver a Dios. Y ahora necesitamos profundizar en este pensamiento que Cristo presentó: yo soy el camino. Tan íntimamente se ha ligado Jesús con nosotros que hasta se hizo hombre. Al hacerse hombre, entonces Cristo hace algo que es único, y es que une la divinidad con la humanidad. Cristo es un ser divino humano. De allí la importancia y la trascendencia de lo que necesitamos estudiar ahora. Veremos a Cristo como el unigénito, y ahí vamos a trabajar. Hay 9 citas de la Biblia en el Nuevo Testamento que nos hablan de Jesús como el unigénito. Y esas 9 citas son muy importantes y trascendentes para nosotros. Necesitamos ver cada una de ellas. Por lo menos Juan toma 5 de las mismas. En Lucas encontramos 3. Y así seguimos mirando todo el desarrollo de estas 9 citas que nos presentan a Jesús. En San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, dice San Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios, el Verbo es Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora ponga cuidado. Aquí comenzamos, San Juan 1:14 y Juan 1:18. 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne, se hizo humano. Siendo Dios, se hizo humano. Y dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Monogenes. Ya veremos algunas definiciones de esta palabra monogenes. Versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí vemos 2 citas de San Juan. En el capítulo 3, versículo 16 y versículo 18, San Juan escribió: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el versículo número 18 dice Juan: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree
ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si usted no cree en el nombre de Jesús, que significa creerle a Jesús y creer todo lo que Él representa, entonces usted no tiene salvación y vida eterna. Me gusta como Lucas lo escribe en Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De manera que el único nombre en que podemos recibir salvación es el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y número 5, 1 de Juan capítulo 4, versículo 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahora, ¿qué significa unigénito? Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cómo podemos entender lo que la Biblia quiere decir? ¿Y cómo podemos explicar lo que la Biblia quiere decir? ¿Cuál es el significado de esta palabra en la Biblia? ¿Dónde se usa esta palabra en la Biblia? ¿Qué valor tiene esa palabra en relación al contexto donde se usa o se aplica? Y finalmente, ¿cómo lo explica la Biblia? Unigénito. La palabra es monogenes y se forma de dos palabras. Número 1, monos, que significa único, solo. Y genes, que significa descendencia, progenie, raza, clase, especie. Es una palabra compuesta que significa una clase única, el único de su clase. No hay otro como él. Unigénito. Solo y único miembro de una raza o una especie. De ahí un ser único, mono. No existe en ningún lugar del universo otra persona como Jesús. Número 1 es un ser divino y número 2 es un ser humano. Como ser divino, conoce, comprende y entiende a Dios. Y como ser humano, conoce, comprende y entiende al ser humano, a usted, a mí. Nadie en el universo, nadie le entiende mejor que Jesús. Y nadie le ama más que Jesús. Y recuerde que el Padre estuvo de acuerdo. Los seres humanos somos las criaturas más privilegiadas del universo, porque Dios no manipuló las variables y a pesar de todo ha confiado en nosotros y nos ama. Debemos responder el amor con amor. Monogenes significa el único de una especie, solo, singular. Unigénito indica único, singular, especial, alguien que es objeto de especial cariño. Tanto en el griego clásico como en el koiné, el griego del Nuevo Testamento, el término monogenes trae la idea de único, solitario, solo, único miembro de una familia particular, único de su clase. Jesús es el único de su clase. No hay otro como Él. Por eso se hace tan interesante, se hace de rigor, de vida o muerte, estudiar para conocer y para amar a Cristo. Es la ciencia de las ciencias. El mayor conocimiento del universo está en Cristo.
¿Cómo es posible que el que todo lo puede, que el dueño y señor de todo, el creador de todo, haya dado todo, incluyendo su vida? ¿Cómo se entiende eso? Y la haya dado por una persona como usted y como yo. Misterio de la piedad. Hebreos capítulo 11, versículo número 17. En Hebreos capítulo 11, versículo 17, empezamos a darle más sentido a la palabra unigénito. Por ejemplo, cuando usted lee en Hebreos 11, 17, dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Todos sabemos que Isaac no era el único hijo que Abraham tenía, ni siquiera era el primogénito, acuérdese de Ismael. Isaac, sin embargo, era el único de su clase porque fue el heredero de la promesa. Y como heredero de la promesa no había otro como él. Era el único, el unigénito de Abraham, la persona que tenía la especialidad de la primogenitura, el unigénito, el escogido de Dios, el hijo de la promesa. Génesis capítulo 21, versículo 9 en adelante. Recuerde, estamos trabajando con Jesús como el unigénito. Es el único de su clase, es el único en su manera de ser, el único en su naturaleza. Dios que se hace hombre. Pero también significa, es la persona especial, es el Salvador. Y vamos a ver en algún momento que es el primogénito de los muertos. No porque resucitó primero, sino porque Él resucitó. Entonces hay esperanza de resurrección. Ponga cuidado. Génesis capítulo 21, versículo 9 al 12 dice, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, unigénito, único de los hijos de Abraham, donde se cumpliría la promesa de Dios. Recuerde que Abraham tuvo hijo con Agar, tuvo hijo con Sara, a Isaac, pero tuvo otra esposa, Génesis 25, llamada Cetura, con la cual tuvo más hijos. Pero el de la promesa, el unigénito, el de único en su clase, era Isaac. En el libro de San Lucas encontramos 3 citas que nos hablan de unigénito. Y estos incidentes fueron muy puntuales o específicos en la vida de Jesús. Ponga cuidado, por favor. San Lucas capítulo 7, versículo 12 dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Llevaban a enterrar a un difunto. Llevaban a enterrar al hijo único, monogenes, el único hijo de esta dama. No había más hijos. Todo lo que ella tenía. Por eso los discípulos del varón al Señor le dijeron, Señor, mira, esta señora paga perder su hijo. Es su único hijo. En otras palabras, es el único que tiene, no tiene más. Y Cristo resucita a ese muchacho.
la frase hijo único de su madre. San Lucas capítulo 8, versículo 42. La resurrección de la hija de Jairo. Dice Lucas 8:42, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Una hija única que estaba muriendo. Monogenes, la única. Monogenes, la solitaria, la específica. San Lucas capítulo 9, versículo 38, aquel niño endemoniado, dice la Biblia, y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y Cristo también liberta a este niño de la esclavitud de los demonios. Resucita a la hija de Jairo, resucita el hijo de la viuda de Naín. La idea es que se entienda el sentido, el significado de la palabra monogenes, único. En San Juan capítulo 1, versículo 14 y versículo 18, hay algunas ideas que necesitamos rescatar. Vamos rapidito, antes que el tiempo nos traicione, y rescatemos estas ideas hermosas. San Juan capítulo 1, versículo 14. Ponga cuidado, aquí estamos devolviéndonos con Jesús y estamos entrando en algunos detalles con relación a la persona de Jesús. San Juan 1, 14. Dice el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo que es Dios, se hizo carne. Están uniendo ahora en una persona la divinidad y la humanidad. Imagine usted, existe un ser en el universo que es Dios y es hombre. Entonces, la unión que hay ahora entre el cielo y la tierra es tan gloriosa. Los seres humanos hemos llegado a un nivel tan alto de existencia que ahora hay un ser, hay una persona en el cielo que es un ser divino, que es el creador y sustentador del universo, que comparte nuestra humanidad, aunque ahora tiene su cuerpo glorificado y nosotros pronto lo tendremos también cuando Cristo venga. Piense por un momento, qué privilegio. Por eso es que dice Efesios 2:6 que estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Ahora hay una relación tan estrecha entre el cielo y la tierra que es indisoluble, que nadie la puede desbaratar, nadie la puede romper. Porque ¿cómo destruye usted a Jesús? Ahora estamos tan unidos con Dios. Ahora somos tan de la familia de Dios, que Dios descendió tan bajo, que se hizo hombre. Y ahora la humanidad la ha tomado y la ha llevado tan alto, que la ha sentado en un trono en el cielo. Necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos aprender de Jesús. Porque el verbo se hizo carne. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Dios se hizo carne. Es la única persona en el universo que siendo divino también es humano. Qué cosa linda, Dios mío. Qué cosa linda, qué pensamiento más glorioso. Qué pensamiento más glorioso. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y para darle a conocer mejor, se hizo hombre. Por eso Él es el camino. Él es el camino.
un camino que nadie puede interrumpir entre el cielo y la tierra, para que usted y yo, para que usted, su esposa, sus hijos y sus hijas, a través de ese camino que es Jesús, regresemos a la casa del Padre, regresemos a Dios. San Juan capítulo 3, versículo 16, mire lo que dice ahora. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ponga cuidado. Dice, porque de tal manera. O sea, no se puede explicar cómo es que Dios hizo eso. No se puede explicar cómo es que Dios llegó tan lejos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahora dice que ha dado. ¿Qué significa? Que lo di, lo doy y lo daré. Lo di completamente. Se lo entregué completamente. Le di lo mejor que tengo completamente. Me estoy dando con mi Hijo a ustedes. Pero ¿cómo no lo voy a amar? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? En 1 de Juan capítulo 5, Juan nos dice que Dios explica quién es la vida eterna. 1 de Juan capítulo 5 nos da el testimonio de Dios. 1 de Juan capítulo 5 dice el versículo 11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Camino, escalera, monogenes. Dios con nosotros, Emmanuel. Bendito sea el cielo, bendito sea Dios. San Juan capítulo 3, versículo 18. Hay mucho que decir, pero bueno, tenemos que hacer un resumen. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana, la clave de todo este asunto se llama Jesús, se llama Cristo, se llama Jesucristo. No malgaste su tiempo dando salto por aquí y por allá. No. Enfóquese en Jesús. Aprenda la ciencia de las ciencias. Aprenda la ciencia de la salvación. Aprenda el corazón de todo lo demás. Todo depende de Cristo. ¿Por qué dar saltos? ¿Por qué entretenerse entre las ramas? Venga al tronco y a la raíz. Comiendo un poco de lo que la rama tiene. ¿Qué rama ni rama? Venga al centro, compadre. Venga al centro y beba a la fuente directamente. Y esa fuente es Jesús. 1 de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Es misterioso, es muy misterioso lo que Dios hizo. Es muy misterioso y nos tomará la eternidad estudiarlo y tratar de entenderlo. Es misterioso. Cuando Pedro da su discurso en Pentecostés, hace unas declaraciones muy profundas. Oiga esto. En Hechos capítulo 2, en lo que pudiéramos llamar la segunda parte del discurso, pudiéramos decir que Pedro dividió su discurso en tres partes y comienza siempre con una declaración interesante.
Por ejemplo, en el versículo número 14, Hechos 2:14, Pedro comienza y dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, oiga cómo comienza, dice, varones judíos. En el capítulo 2, versículo 22, dice, varones israelitas. En el capítulo 2, versículo 29, entonces aterriza diciendo, varones hermanos. En la segunda parte, él dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Pedro introduce a Jesús, los perfiles de Jesús, su relación con Dios. Y ahora viene lo misterioso, lo que hay que descubrir, lo que hay que analizar, lo que hay que profundizar, lo que hay que desentrañar. Es esta declaración tremenda de Pedro. Dice, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. El misterio es, pero ¿cómo Dios lo sentencia de esa manera? Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios sabía. Jesús sabía. El Padre estuvo de acuerdo en entregar a Jesús para pagar el precio del pecado. Jesús estuvo de acuerdo en que lo entregaran y entregarse para pagar el precio del pecado. El Espíritu Santo estuvo de acuerdo. El cielo estuvo de acuerdo. Esto se conoce como la sabiduría oculta, como el misterio de Dios, el misterio de Cristo, el misterio de la redención, la ciencia de la salvación, la revelación de Jesucristo. Se entiende como el Evangelio en el libro de Isaías. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, ve que dice el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Desde los días de la eternidad, Jesús sabía lo que tenía que hacer. Dios mío, ¿cómo dice usted que no le ama al Señor? Desde los días de la eternidad. Desde los días de la eternidad. Monógenes, el único. El único. En el libro de Efesios, en el capítulo número 1, aparecen unas expresiones maravillosas. Efesios capítulo 1, dice el apóstol Pablo, versículo número 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pagar el precio que haya que pagar para que todos vuelvan otra vez a reunirse en familia. La clave y la llave, Cristo. Todo obrado por Cristo. Cuando leemos estos pasajes que Juan nos presenta, vemos que hay una relación íntima, estrecha, entre el Padre y Cristo. Una relación tan íntima y tan estrecha que nadie más puede tener una relación así con Dios. ¿Por qué? Número 1, Cristo es un ser divino, aunque número 2, se hizo humano.
Usted y yo podemos tener una relación lindísima con Dios y estrecha con Dios, pero solo somos seres humanos. Pero Cristo es divino y humano. Por eso es único. Es monogenes, el único de su clase. No hay otro. De allí viene entonces un párrafo lindísimo que Pablo escribe hablándonos de este monogenes, de este unigénito, de este único en su clase, de esta persona hermosa llamada Jesús. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, Pablo escribe: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Cuando usted se detiene a pensar en todo lo que Dios ha hecho por y para nosotros, llega un momento que usted se aturde, pero ¿cómo es posible, Dios mío? Pero ¿cómo es posible que Dios me ame tanto? Lo más glorioso es que Dios trata con cada persona. Esto es un asunto de colectivo, no, es cada persona. Es con usted que Dios está tratando, es conmigo, en forma individual. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Recuerde que la palabra misterio significa una verdad que debe ser dada a conocer o una verdad que debe ser conocida. Cristo como unigénito es un misterio que debe ser dado a conocer, el único en su clase. ¿Cómo es posible que un ser divino aceptara ser un ser humano? ¿Y cómo es posible que un ser divino que se hizo un ser humano aceptara que le hicieran lo que le hicieron a Jesús? Dios mío, amigo, amiga, necesitamos leer la Biblia. Necesitamos parar la boca para que la sangre se purifique y la mente se aclare. Y el Santo Espíritu nos haga entender, nos haga conocer, comprender y entender la verdad divina. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y ahora viene, número 1, Dios fue manifestado en carne. Número 2, justificado en el Espíritu. Número 3, visto de los ángeles. Número 4, predicado a los gentiles. Número 5, creído en el mundo. Número 6, recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Qué está diciendo? Que Dios se hizo carne, que Cristo se encarnó. Y aquí comienzan los detalles hermosos de la persona de Jesús. Hace algún tiempo hicimos una serie que se llama precisamente El misterio de la piedad. Vaya a la página La Voz del Consolador y allí cada uno de estos acápites, de estas declaraciones, la convertimos en un sermón y entonces la desglosamos. El misterio de la piedad se llama la serie. Le invito a que vaya, que la vea, la copie, pero no la puede vender. Usted puede verla, oírla, copiarla, regalarla, pero no puede venderla. Y ahora mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. Pablo dice, yo estoy aquí y quiero hacer una aclaración. Adelante, Pablo. Recuerde que la frase primera dice, Dios fue manifestado en carne. Y estamos hablando de monogenes, unigénito, el único en su clase. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11, Pablo explica y habla acerca de Jesús. Oiga qué cosa linda. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No estimó el ser igual a Dios, siendo en forma de Dios. Es decir, si usted lo conoce a Él, está conociendo a Dios, que fue lo que Él le dijo a Felipe. Como dices tú, muéstranos al Padre. Hace tanto tiempo que estoy con usted y tú no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo tú dices que te muestre al Padre? Siendo en forma de Dios, siendo semejante a Dios, siendo Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El siervo sufriente de Isaías capítulo 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él hará.
etcétera, etcétera, etcétera. Isaías 42, versículo 1. Mire qué lindo dice el versículo 8. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo nos está hablando, siendo divino, se hizo hombre, se humilló. ¡Wow! Nosotros necesitamos estudiar la Biblia, mi amigo, mi amiga. Y orar y pedirle a Dios que nos ilumine la mente. ¿Cómo podemos estar tan ciegos? Parálisis de los sentidos está produciendo el diablo en la mente de la gente para que no conozca a Jesús. Y dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora yo le pregunto, ¿qué pudiera recibir Jesús que ya no tenía? ¿Qué pudiéramos darle a Jesús? ¿Qué pudiéramos darle al Señor? Que Él no sea el dueño, si Él lo creó todo. Hay algo que Cristo quiere de usted y quiere de mí. Que aunque Él es el dueño porque lo creó, Él quiere una relación voluntaria, una relación amorosa. Jesús quiere que usted le dé su corazón, su mente. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Jesús quiere que usted le abra la puerta. Y aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Él está a la puerta tocando. Ábrale la puerta de su corazón. Déjele entrar. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todo el mundo reconozca, todo el mundo reciba y acepte a Jesús. Y dice el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Lo ganó, lo merece. Como dice la Biblia, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Lo merece. Merece su amor y merece mi amor. Se lo ganó. Hebreos capítulo 2, versículo 9 en adelante. Mire qué cosa linda dice la Biblia. Recuerde que estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Y estamos con la miniserie Cristo el Yo Soy. Y estamos trabajando con San Juan capítulo 14, versículo 6, cuando Cristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estamos con la frase, yo soy el camino. Qué maravilloso es descubrir esto en la persona de Jesús. Hebreos capítulo 2, versículo 9 en adelante, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hermanos. No se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Es un gozo para Jesús identificarse con nosotros como humano y llamarnos hermano. No importa lo bajo que hayas caído, no importa lo lejos que te haya ido, no importa lo que te haya pasado. Él vino de esa cima con C a la cima, con S, lo más profundo, lo más bajo. Llegó donde nadie jamás podrá llegar. Pero venció. Y ahora no se avergüenza, no le da vergüenza ante el universo decir que nosotros somos sus hermanos.
y fue a preparar lugar en la casa de su papá para que usted y yo vivamos con Él. Y por la eternidad se identificará con nosotros. Y por la eternidad tendrá esas marcas en las manos, en la frente, en el costado. Por la eternidad será la clave para que el pecado jamás se levante otra vez. Jamás habrá peligro de otra rebelión. Jamás, porque Dios hizo eso es lo que a mí me resulta tan impactante, porque el mismo Dios sacrificó todo para mostrarnos quién y cómo es Él. ¿Cómo podemos ser tan malos, tan, Dios mío, tan humanos, tan diabólicos? ¿Cómo podemos ser y de qué llamarnos cristianos? Versículo 13, y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amigo, amiga, hermano, hermana, necesitamos conocer a Jesús. Es de vida o muerte, es de vida o muerte conocerle a Él y conocer la obra que realizó en nuestro favor. Efesios capítulo 2, versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El Padre Celestial está feliz que regresemos a la familia. El Espíritu Santo está feliz de convencernos de pecado, justicia y juicio para regresar a la familia. Y Jesús, nuestro querido Señor, brinca de alegría porque todo su sacrificio ha sido efectivo y eficaz en la vida nuestra y pronto estaremos con Él para siempre en la patria eterna. Nadie te ama como Jesús. Nadie te ama como Él. Bendito sea Dios. Y entonces Jesús dice, San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Claro que hay muchas moradas. Todos esos ángeles que se hicieron demonios, todos esos ángeles que se rebelaron contra Dios, todas esas moradas están vacías. No se preocupen, voy a preparar lugar en la casa de mi Padre. Ahora ustedes van a vivir conmigo en la casa de mi Padre. Todas esas habitaciones vacías, todos esos lugares vacíos, vamos a ocuparlos con ustedes y se van a quedar vivir en la casa de mi Padre, con nosotros, conmigo, para siempre. Yo represento a mi Padre y lo represento a ustedes también. Así que en mí está la humanidad representada en el mismo trono de Dios. Ustedes serán las personas más anheladas de conocer por todo el universo. Ahora existo yo, el unigénito, y ustedes, Dios mío. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Os tomaré a mí mismo. En otras palabras, ustedes son mi iglesia, son mi cuerpo místico, son mi cuerpo. Por eso Él dice que somos parte de su cuerpo.
Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 en adelante. Mire qué cosa linda, y aquí terminamos. Dice Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ahora mire qué cosa linda, dice Juan. Y yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Hasta dónde estuvo dispuesto Jesús para que se estableciera esa relación íntima y estrecha con nuestro Padre Celestial? Se convirtió en el camino, en la escalera, en el puente. Sacrificó todo para que usted y yo tengamos acceso directo al Padre. Y como el Padre ahora anuncia que finalmente, cuando todo este relajo se acabe, viviremos para siempre en la casa de Dios. Estaremos para siempre con nuestro Padre Celestial. Amigo, amiga, no se pierda esto, porque si se pierde esto, se lo perdió todo. Vaya de rodillas donde Dios, que le ilumine la mente. Vaya y grítele y pídale y ruéguele a Dios que le despierte antes que sea demasiado tarde. Hay demasiado en juego. No siga jugando a la religión. Establezca una relación sólida con Dios a través de la Biblia. Levante la mano conmigo si usted dice sí a la invitación de Dios de recibirle en su casa, en su hogar y morar con Él para siempre. Levante la mano conmigo. Querido Dios, querido Padre Celestial, gracias. Gracias por darnos a Jesús. Gracias por concedernos el santo privilegio de estudiar su palabra. Gracias por ser tan bueno y misericordioso con nosotros. Querido Dios, cámbienos. Háganos humildes, sencillos, consagrados, fieles. Haga de nuestra vida una vida de santidad. Háganos puros y santos, Señor. Que nuestra vida transformada con el poder de su presencia y la unción de su Espíritu inspiren a otros y otras a entregarse a usted. Que nuestra vida sea un testimonio poderoso en esta tierra. Padre, permítanos conocer y amar a Jesús cada día más. Hoy, Señor, no le pedimos nada, pero damos gracias por todo. Padre, le decimos, Dios, gracias a Dios por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoro.